Hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo les saludo paz a vosotros. Así de pie, hermanos, vamos a ir a nuestro Dios en ruego, en súplica. Oremos, por favor. Soberano y muy buen Padre celestial, aquí estamos otra vez en el nombre de tu amado Hijo para reflexionar en tu consejo, en tu palabra, ya que es muy importante el poder tener cuidado al obedecerla, al estar al pendiente de los consejos que tú tienes para tu pueblo, para tu iglesia, para todo aquel que quiera obedecer a tu llamado. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por esta bendición tan grande de estar en esta casa de oración, donde tu pueblo se deleita, donde tu pueblo se regocija en la alabanza, pero también en el estudio de la palabra tuya, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, tanto para predicar tu consejo, tu palabra, como para poner atención, para escuchar. Y así, Señor, podamos ser dignos de ser llamados tus hijos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te suplicamos estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les voy a incomodar en el nombre de Jesús. Quisiera que por favor, antes de que tome su lugar, salude a su hermano, salude a su hermana y dígale: eres bendición en mi vida, Dios te bendiga. Hágalo con regocijo, hágalo con gozo. ¿Cuántas veces, iglesia, cuántas veces hemos ido a visitar a hermanos, a hermanas que están enfermos, que están en el hospital, que están postrados en una cama? Y deseamos, hermanos, que estén en este lugar, conviviendo, adorando el nombre de Dios juntos. ¿Y por qué no hacerlo nosotros en estos momentos de desearnos paz, de desearnos bendiciones, hermanos? Es muy importante hacer esto para gloria y honra de Dios. A ver, hermanos, ya. ¿Cómo se nota que no se visitan, verdad? Tienen el deseo de convivir y eso es bueno, hermanos. Eso es grato delante de Dios. ¿Puede acomodarse, por favor? ¿Puede tomar su lugar? Hermanos y hermanas, como siempre, es un placer el poder predicar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirles algo muy importante, que la palabra de Dios no daña. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios nos bendice. Por esto y mucho más, es muy importante escuchar la voz de Jesús, escuchar la voz de Dios. Y precisamente de eso es de lo que vamos a reflexionar en estos momentos. He titulado este tema: escucha la voz de Jesús. Una pregunta, hermanos y hermanas, de interés. ¿Cuántas veces nuestro Dios y su amado Hijo le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces en esos momentos de desesperación, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de desafío, en esos momentos de prueba? ¿Qué más podemos mencionar, hermanos? De las experiencias que como hijos de Dios hemos vivido, hemos experimentado. No solamente los hombres y las mujeres del ayer que están en la palabra del Señor, no solamente ellos y ellas, aún nosotros en la actualidad, hermanos, hemos tenido miedo, hemos tenido temor, hemos tenido angustia. Hermanos, pero ¿cuántas veces usted ha experimentado
que Dios le habla? ¿Cuántas veces usted ha sentido que Jesucristo le ha hablado a usted y penetra, como dice el profeta Jeremías, penetra en lo profundo de su corazón? Porque solo Dios y su amado Hijo tienen ese poder para llegar a nuestro corazón. Hermanos y hermanas, ¿qué mensaje? ¿Qué reflexión? ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, escuchar la voz de Jesús, escuchar la voz de nuestro Dios, estando viviendo en un mundo hostil, en un mundo de tinieblas, en un mundo, hermanos, de turbación, en donde día y noche, sin temor a equivocarme, hermanos, puedo decirlo públicamente, escuchamos mucho ruido, escuchamos muchas voces? Cuando el ser humano entra en una profunda ansiedad, en una profunda desesperación, en un estrés, en un trauma, es triste y es lamentable. En vez de escuchar la voz de Dios, la voz de su amado Hijo, inmediatamente, con tristeza lo digo, y puede suceder aún en nosotros como seguidores de Cristo Jesús, en vez de preguntar a Dios, de consultar a su Hijo amado, que nos hable, inmediatamente le preguntamos a Google. Tengo este problema, tengo esta ansiedad, tengo esta desesperación. Google, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la solución? Y desafortunadamente no dejamos que Jesucristo nos hable. Como creyentes en Cristo Jesús, hermanos, es bien importante pedirle a Dios que nos hable y que su pueblo, hermanos, escuche. Es trascendental, hermanos, que todo creyente, pastor, ministros, líderes, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de su Hijo amado. Porque solamente así, pueblo de Dios, iglesia, es como vamos a salir avantes ante tanto problema, tanta dificultad que el mundo acecha en nuestras vidas. Sencillamente, hermanos, hay muchos seres humanos que aún todavía creen que Dios habló, pero solo en el pasado. Pero que hoy en día Dios permanece en silencio. Por eso es que hay mucha incredulidad en el ser humano, porque tienen esa creencia, tienen ese pensamiento que Dios permanece en silencio. Sin embargo, mediante la palabra de Dios, hermanos y hermanas, podemos ver, podemos sentir, podemos comprobar que no es así. Dios no está en silencio, Dios está obrando, Dios está hablando, Dios está trabajando, porque a Él le interesa que su pueblo escuche, que su iglesia sea vibrante, que se mueva, que sirva, que trabaje. Si tan solo, hermanos, me refiero al trabajo de evangelismo, es difícil en la actualidad. No sé cuántos pueden coincidir con su siervo que habla. Evangeliza, predica, visita en todos los lugares, hermanos, en los hospitales, en los parques, en los supermercados, en las calles. Es difícil en la actualidad traer almas a los pies de Cristo. La pregunta es ¿por qué? Debe de haber algún culpable. ¿Quién es el culpable? ¿El enemigo? ¿Dios? ¿La iglesia? ¿Nuestro testimonio? ¿La familia? ¿El trabajo? Etcétera. La realidad es que día y noche
el Señor nos está hablando. Y la realidad es, y con la mano en mi corazón, no solo digo a ustedes, también a los que nos escuchan por este medio, que la realidad es, iglesia, que no queremos escuchar la voz de Dios. Nos rehusamos a escuchar la voz de Jesús. Espero, hermanos, que este caso no sea el nuestro. Que seamos fieles, que seamos íntegros, que seamos honestos, que seamos sinceros. Que cuando Dios nos hable, cuando Jesucristo nos hable, iglesia, podamos atender al llamado. Recuerdo, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento nuestro Dios le habló a aquellos hombres íntegros, a aquellas mujeres fieles. Por mencionar algunos nombres, en el caso de Moisés, hermanos, él habló cara a cara con el Señor, con nuestro Dios. No hubo intermediario. ¿Quién, hermanos, pudiera estar ahí? Fue la voz de Dios, la voz de su siervo Moisés. En Éxodo capítulo 3, verso 14, la palabra de Dios dice: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios está hablando con Moisés. Sin duda alguna, en la actualidad, Dios habla con su pueblo, Dios habla con sus líderes. Depende de nosotros como seguidores de Dios, si escuchamos la voz de Él, la voz de su Hijo amado. Samuel, hermanos, también, hermanos, escuchó esa voz de nuestro Creador, de nuestro Señor. Dios habló a Samuel. En el caso de Samuel, hermanos, vemos cómo Dios le habla con una voz audible. Y él respondió de una manera obediente. En 1 de Samuel capítulo 3 verso 10 dice así la palabra de Dios: vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Querida hermana, cuando nosotros sentimos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esta debe de ser nuestra respuesta. Habla, Señor, que tu siervo, en el caso de nuestras hermanas, que tu sierva escucha. Quiero contar una anécdota en esta parte del sermón refiriéndome a esto. Había una vez un cristiano creyente en él, que se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de su mal proceder, de su camino, y viene a los pies de Jesús. Viene delante de la presencia de Dios y dice: Señor, a manera de ruego, de súplica, te prometo que de aquí en adelante te voy a ser fiel. He sentido tu llamado, he escuchado tu voz y estoy totalmente arrepentido. Y desde estos momentos voy a abrir la escritura y en donde mi dedo indique, eso voy a hacer. Y sí lo hizo, iglesia. Sí lo hizo. Abrió su Biblia, donde indicó su dedo, y ¿saben qué decía la escritura? Y fue y se ahorcó. Y él dice: Señor, perdóname, mira, dame otra oportunidad. ¿Cómo voy a quitarme la vida? No es justo, Señor. Otra vez se postra en oración y dice: ahora sí, te voy a obedecer, Señor. Está teniendo un diálogo con el Señor. Está haciendo una promesa. Y otra vez, iglesia, pueblo de Dios, abre la Biblia, pone su dedo, y ¿saben qué decía en la escritura? Ve y hazlo tú también. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha hablado día y noche?
y no obedecemos esa voz, ese mensaje de Dios, esa voz, ese mensaje de nuestro Salvador Cristo Jesús. Dos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde Dios no está en silencio. Dios nos está hablando de muchas maneras, pero Dios nos está hablando y a todas las edades. Hermanos y hermanas, podemos mirar también en el Nuevo Testamento, en donde nuestro Señor Jesucristo le habló a Saulo de Tarso. Y quiero decir lo siguiente, que para que en la antigüedad, hermanos, alguien le predicara a Saulo de Tarso, era difícil. Incluso el profeta Ananías, siendo profeta de Dios, cuando recibe el mensaje, ve y dile a Saulo de Tarso. ¿Cuál fue la respuesta de Ananías al Señor? Señor, he escuchado cuánto daño ha hecho este varón a tu pueblo, a tu iglesia. No quería ir. Ve, le dice Dios, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a reyes y a los gentiles. ¿En alguna ocasión el Señor te ha hablado de esta manera? ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta, iglesia? ¿Cuál ha sido? El apóstol Pablo, hermanos, ya convertido después que Jesús le habló, fue un apóstol que no fue convertido por un hombre, dice la Biblia. Lo voy a leer en Gálatas capítulo 1, verso 1. No hubo un varón quien pudiera tener la capacidad de convertirlo. Pero cuando escucha la voz de Jesús, ¿qué sucede con Saulo de Tarso? Cae postrado, hermanos, de rodillas. Perdió la vista. Con el timbre, con la voz fuerte de verdad de Jesús, hermanos y hermanas, y la respuesta de Saulo de Tarso: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Tiene poder la voz de Jesús? Tiene poder. Nuestro Señor Jesucristo hoy en día nos está hablando, iglesia, nos está hablando de una y de mil maneras, pero el Señor nos está hablando. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. No de hombre ni por hombre. Saulo de Tarso, con la voz de Jesús, una voz de verdad, de poder, fuerte, fue suficiente, hermanos, para que su corazón se tirara al suelo. Y escuchó la voz, pero no miró a nadie. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La voz de Jesús tiene poder en nuestra vida, hermanos. La voz de Jesús tiene poder. La voz de nuestro Dios tiene poder. Hechos capítulo 9, verso 3 y verso 4. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Está hablando de Saulo de Tarso. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le está hablando, hermanos? Nuestro Salvador, nuestro Dios. Y le hace una pregunta: ¿por qué me persigues? Dios y su amado Hijo sabían perfectamente bien quién era Saulo de Tarso. Dios y su amado Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús, en estos momentos sabe quién es usted, sabe quién soy yo. Y por medio del poder de su Santo Espíritu, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hoy en día
nos está hablando a cada uno de nosotros. Y no solamente a los que tememos su nombre, a los que confiamos, a los que creemos en Él. Me quiero extender, como dice la Biblia, le está hablando a toda su creación. A toda su creación, hermanos. Recuerdo cuando nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, iba con sus discípulos navegando en aquella barca. Hermanos, vino una tempestad muy fuerte. ¿Y qué estaba haciendo nuestro Señor? Durmiendo. Y los discípulos van y le despiertan: Señor, Señor, despierta que perecemos. Invocan a Jesús. Buscan a Jesús en ese momento de angustia y desesperación, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Maestro en esos momentos? Se levanta y con solo escuchar la voz, la tempestad, ¿qué sucedió? Hubo una grande bonanza, una grande calma, iglesia. Una grande calma. La voz de Jesús, cuando nos habla, tiene poder. Cuando usted siente que en verdad es la voz de Jesús, que no es del enemigo, que no es de un mal consejero, no, que es la voz de Jesús, la voz de nuestro Dios, es bien importante, iglesia, obedecer el consejo, el llamado. Algunas personas aún en la actualidad, hermanos, tienen ideas y estándares del pasado que los han hecho creer que Dios no habla hoy a su pueblo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él habló ayer, que Él habla hoy y que Él seguirá hablando a su pueblo, porque nuestro Dios desea comunicarse con Él, con su iglesia, con todo aquel que le sirve, con todo aquel que teme a su nombre. Pero vamos a mirar lo que nos dice Hebreos capítulo 1, es Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Atención a la escritura, iglesia, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado. ¿Por quién, hermanos? Por su Hijo amado, por nuestro Señor Jesucristo, a quienes constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuestro Dios, hermanos, hoy en día nos está hablando por medio de nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente, lamentablemente, hermanos, hoy en día estamos viviendo tan deprisa que a veces se nos es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo hacer un alto en nuestra vida, detenernos para escuchar la voz de Jesús. No sé cuántos de ustedes han sufrido esta terrible experiencia, que pasa un día entero y no escuchamos la voz de Jesús. Hermanos, no esperemos escuchar la voz de Jesús como un rayo del cielo, como un relámpago, como un trueno, no. Es algo muy cierto, hermanos, que podemos escuchar la voz de Jesús cuando nosotros lo deseemos, cuando el Señor nos hable en oración. Hermanos y hermanas, es triste y es lamentable que pasa un día y no escuchemos la voz de Jesús, que no estemos interesados tan solo en un día, en una hora, hermanos, el poder decir, sentir en nuestra vida cristiana: quiero saber qué me quiere hablar el Señor en esta hora. Quiero saber qué me quiere decir mi Señor Jesucristo en este día. Quiero saber con precisión
¿Qué me quiere decir el Señor Jesucristo en esta semana? En este mes, hermanos, es triste y es lamentable cuando no hay interés genuino, real, transparente para escuchar, hermanos, la voz de Jesús. Es muy fácil identificar cuando nuestra vida en Cristo está individualmente, está como matrimonio, está como familia entera, está como iglesia, etcétera, ausente de la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Cuando pasa una semana entera y no hay un devocional en el hogar. Cuando pasa un mes entero y papá no convoca a la familia a un servicio de oración. Cuando pasa una semana entera y mamá no está preocupada por los suyos. Y toma, hermanos, el consejo de la Biblia de nuestro Dios y su amado Hijo y se pone a leer la Escritura con su familia. Hermanos, con amor les digo y a la misma vez les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si en nuestra vida no está sucediendo esto, que no hay interés de escuchar la voz de Jesús, es tiempo. Es momento que aquellos líderes de la familia se pongan de pie ante el Señor y reconozcan que estamos fallando. Que día y noche necesitamos escuchar la voz de Jesús para salir avantes ante este mundo de oscuridad, de maldad. Quiero compartir en esta parte del sermón una anécdota más, sin antes mencionar una pregunta que tengo para ustedes aquí. Realmente, iglesia, cuando usted da lectura a la palabra de Dios, ¿escucha la voz de Él? ¿Escucha la voz de Jesús? Cuando usted se postra a orar en el tiempo del cual está acostumbrada, ¿en realidad escucha la voz de Jesús? Es importante, iglesia, que no nos dejemos atrapar por los ruidos, las tentaciones que el mundo nos está ofreciendo. Porque el mundo, el enemigo, también tiene sus voces. Y son voces muy atractivas que nos está ganando ventaja. No nos descuidemos. Dediquemos más tiempo para escuchar la voz fuerte, la voz sincera y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que el enemigo nos engañe y que pueda opacar, hermanos, esa voz de poder de nuestro Salvador Cristo Jesús. En alguna ocasión abordó un joven un autobús y se paró al frente del autobús en un lado del chofer, y el joven, hermanos, fue tocado por el Espíritu de Dios y gritó a voz fuerte a los pasajeros y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y allá en la mera parte de atrás del autobús estaba sentado un hombre con su hijo de 4 años. Y aquel varón hizo a un lado a su hijo solo para ponerse de pie y le dice a aquel joven: no vuelvas a mencionar a Jesús, no vuelvas a mencionar a Dios, porque no quiero saber nada de Él. Hermanos y hermanas, aquel joven se sentó, pero por segunda vez aquel joven fue tocado por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te toca, hermano, hermana joven, tienes poder. ¿Cuántos decimos amén? Tienes poder. Aquel joven, ignorando la amenaza de aquel varón, otra vez, hermano, se pone de pie y dice las mismas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel hombre, con mucha ira,
le vuelve a advertir de una manera amenazante y le dice: es la segunda vez que te voy a decir, joven, siéntate, porque no quiero saber nada de Jesús. Aquel joven se vuelve a sentar, iglesia, pero pasó un tiempo más. Y otra vez, iglesia, el joven fue tocado por el Espíritu de Dios. Y aquel joven no le importó, no le interesó escuchar la voz de ese varón. Una vez más y con más decisión y más fuerte, vuelve a decirle a los pasajeros: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel hombre, hermanos, por tercera vez, haciendo a un lado a su hijo de 4 años, le dice estas palabras: joven, yo te lo advertí, te dije que guardara silencio, no quisiste obedecer a mi voz. Ahorita mismo vas a recibir unos golpes de mi parte. Y aquel hombre iracundo, molesto, hermanos y hermanas, empezó a caminar sobre el autobús con dirección de maltratar a aquel predicador, a aquel joven. Hermanos y hermanas, cuando este hombre molesto iba caminando, el hijo de 4 años le grita fuerte, fuerte: papá, papá, no le pegues a este joven, porque es enviado de Dios. Cuando aquel padre del hijo recibe esa voz, ¿saben qué sucedió, iglesia? Aquel hombre da la media vuelta, cae postrado de rodillas en el pasillo del autobús y recibe a su hijo, que solo lo que hacía este varón era, sus lágrimas rodaban sobre sus mejillas. Y era un llanto, hermanos, que no se podía contener. Lo maravilloso de esta historia es que aquel joven predicador se le acerca con misericordia al ver esa escena conmovedora y le pregunta: ¿qué te sucede, varón? Y aquel varón, hermano, sin poder decir nada, seguía llorando a grito abierto, hasta que se tranquilizó y le vuelve a preguntar el joven: ¿qué te sucede, varón? ¿Por qué estás en esa condición? Muy apenas alcanzó, hermanos, a mencionar este hombre: es que mi hijo nació mudo de nacimiento y ahora está hablando. Iglesia, esta es la voz de Jesús, de poder. ¿Quién contra el Señor, hermanos y hermanas? Qué historia conmovedora cuando nosotros obedecemos, hermanos. Ese llamado, cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús y la ponemos por obra. Pregunta: ¿qué hubiera sucedido si aquel joven se hubiera acobardado, hubiera tenido temor, miedo? No se manifiesta el milagro, no se manifiesta el poder de Dios públicamente. ¿Qué quiero decir con este mensaje? No callemos, iglesia. Sigamos escuchando la voz de Dios, pase lo que pase. Sigamos escuchando la voz de Jesús, suceda lo que suceda, ante cualquier circunstancia, ante cualquier condición. Vamos a escuchar la voz de Jesús. Hermanos, y si vamos a un relato bíblico, lo que está escrito en Juan capítulo 5, la historia de aquel estanque de Siloé. Voy a parafrasear por el tiempo esta historia, en donde, iglesia, a cierto tiempo, hermanos, llegaba un ángel del Señor a remover ese estanque, esa agua.
Y alrededor de ese estanque, dice la Biblia, no lo digo yo, había una grande multitud, así dice la Escritura, de enfermos. Y el primero que descendía a esa agua después que el ángel la removía, ese era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Llega Jesús a ese lugar y ve a un hombre postrado en cama. Dice la Biblia, estaba postrado. Y le pregunta a Jesús, ¿qué haces? ¿Qué te sucede? ¿Quieres ser sano? Él le dice, sí, pero en tanto que yo quiero entrar a esa agua, otro primero entra que yo. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él dice, sí, Señor. ¿Qué le dice la voz de Jesús? ¿Qué le dice? Levanta tu lecho y ¿qué, hermanos? Y anda. Pero aquí viene lo difícil que también aún en la actualidad atravesamos nosotros como hijos de Dios. Miraron a aquel hombre que fue sano, que tenía 38 años enfermo, hermanos, toda una vida. Y llega la voz de Jesús para restaurar, para sanar. Pero al mirarlo, hermanos, los fariseos, a ver, corríjanme, no sé, los fariseos, Juan 15, no quiero mentir. Juan capítulo 5. Dice, no, corrijo, por eso voy a la escritura, hermanos, perdón. El verso 10 dice, entonces los judíos decían, aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar este lecho. Y empieza, hermanos, allí una discusión por esa bendición tan grande. Y después, hermanos, este varón les dice, le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo que hicieras eso? No lo sé. Y más tarde Jesús le encuentra en el templo, hermanos, y le dice estas palabras. El verso 14, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado. Este mensaje, hermanos, es para la iglesia hoy en día. La parte baja dice, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Miramos la restauración, miramos el poder de Jesús, hermanos, sobre este varón que tenía 38 años enfermo, hermanos. Hermanos y hermanas, más tarde entran en discusión con nuestro Salvador los judíos. Y a lo que quiero llegar es a la respuesta que da Jesús, hermanos, a ellos. En Juan capítulo 5, el verso es 24. Miren las palabras de Jesús y les dijo estas palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de qué, iglesia? De muerte a vida. Este texto, hermanos, de Juan 5:24, si solo analizamos este texto, tiene una serie de bendiciones. La palabra del Señor, hermanos, les dice, el que oye mi palabra. Aquí está una bendición grande para toda la humanidad. Al escuchar la palabra del Señor, el que pone atención, el que obedece a su consejo, el que hace la voluntad de nuestro Salvador Cristo Jesús, hermanos, tiene bendición. Si nosotros como cristianos hemos dedicado realmente ese espacio, ese tiempo, hermanos, para escuchar a Jesús
y confiamos plenamente en Él, que es nuestro Salvador, que es nuestro sustentador de nuestras vidas, es importante permanecernos firmes, fieles, escuchando la voz de Jesús y obedeciendo su consejo. Ahora, si no es así, ¿qué es lo que nos está deteniendo, iglesia, para poder cumplir con la voluntad de nuestro Maestro? ¿Qué es lo que nos obstruye? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos estorba para plenamente escuchar con claridad la voz de Jesús? La siguiente parte del texto dice, y cree en aquel que me envió, refiriéndose, y cree en Dios. Hermanos, algunos creen en Dios, pero no depositan toda su confianza en Él. No depositan toda la fe en nuestro Dios. Otros quieren, hermanos, entrar al reino de Dios, pero basados a la fe de su familia. No sé cuántos de ustedes aún en las iglesias se escucha, yo voy a ser salvo porque mi padre es pastor. Yo voy a ser salvo porque mi mamá ora día y noche por mí. No, iglesia, no, hermanos. No, eso no es creer en Dios. Por gracia de Dios, soy la tercera generación en la iglesia de Dios séptimo día, en la doctrina de la iglesia de Dios séptimo día. Mi abuelo pastoreó por 35 años. Mi padre copastor por varios años. Pero quiero decirles públicamente que por ser yo la tercera generación, eso no me salva, iglesia. A mí el que me salva es el Señor Jesucristo. Al obedecer la voz que escucho de Él mediante el consejo de su palabra, Él es el que me salva. Muchos creen que también por las obras que se hacen son salvos. No, iglesia. Es importante las obras, sí. Como dice la Escritura, de las cuales Dios preparó para nosotros para que anduviéramos en ellas. Pero quien nos salva es la fe en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Vamos a seguir creyendo y confiando en nuestro Dios y que no escuchemos voces ajenas, voces extrañas. Ahora también dice la parte del texto, tiene vida eterna. ¿Cuántos queremos, hermanos, ese regalo precioso de la vida eterna? Dijera el apóstol, yo soy el primero. Por eso trabajo, por eso me esfuerzo, para hallar gracia ante los ojos de Jesús, de nuestro Dios, y estar con Él para siempre. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto de la vida eterna? ¿Cómo puedo yo estar seguro? En el caso de nuestras hermanas, ¿cómo pueden estar seguras que van a obtener esa vida eterna? En Juan capítulo 17, cuando nuestro Salvador hace oración por los discípulos, el verso, hermanos, 3, dice así la palabra de Dios, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. Jesús, hermanos, nos habla. Jesús nos responde y dice, esta es la vida eterna. Todos los que tienen este texto, acompáñenme a dar lectura, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios? A través, hermanos, de escuchar su voz. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo? A través de escuchar su voz, a través de obedecer el consejo de su palabra, de su llamado. Así es que este texto nos habla de una serie de bendiciones, de unos pasos, hermanos, de poder obtener nosotros las bendiciones de nuestro Dios. Y no solo termina ahí este pasaje, sigue diciendo, y no vendrá a condenación. ¿Quién quiere ser condenado, iglesia? Nadie. ¿Quién quiere ser castigado para siempre? Nadie. Hermanos y hermanas, lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:1,
¿Hay algún hermano, una hermana que lo sabe de memoria este texto? Que se ponga de pie. Romanos 8:1. ¿Les ayuda un poco? Ahora pues, ninguna. Hermana, a ver, otra vez la quiero escuchar. Dice, ahora pues, independientemente que nuestra hermana, por su valentía, hermanos, al leer este texto, se ha ganado la vida eterna, también le vamos a dar un premio. A ver, hija, dale un premio a mi hermana. Dios la bendiga a mi hermana. Voy a ir concluyendo, hermanos, pero no nos perdamos de escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y aún el texto no termina ahí, mas ha pasado, hermanos, de muerte a vida. Esta es la voz de Jesús para nosotros. Ha pasado de muerte a vida. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, hermanos, nos explica qué significa esto. Voy a dar lectura a este texto, hermanos, en Efesios 2, capítulo 1 al verso 5, dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia sois salvos. Esto significa, hermanos, de pasar de muerte a vida. Otra vez doy lectura al texto. De cierto os digo, el que oye mi palabra, aquí está, y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que anhelamos de todo corazón, estar para siempre con nuestro Dios. A manera de conclusión, iglesia, para escuchar la voz de Jesús debemos pertenecer totalmente a Él. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquellos que escuchan la voz de Jesús son aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido salvos por su gracia a través de la fe en nuestro Señor. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz porque le conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Jesús, necesario es obedecer y atender al llamado que Él nos indica. Iglesia, les voy a rogar que se pongan de pie, por favor. Que la palabra de nuestro Dios haya sido de grande bendición en su vida, en su familia y también en toda la iglesia. Paz a vos, que Dios les bendiga, hermanos. Así de pie recibimos a nuestro hermano instructor de la alabanza.